Iniciemos la reflexión de este domingo con esta antífona propia del Evangelio del día, donde se hace una invocación a nuestro Señor Jesucristo para que ilumine nuestra mente y para que podamos también nosotros comprender cuál es la esperanza de aquellos que son llamados por Dios para convertirse en profeta, en discípulos y en apóstoles de Jesucristo. La reflexión de este domingo se centra en el llamado que Dios nos hace, como lo hizo en el principio al profeta Amós, que hemos escuchado en la primera lectura, como lo hizo a los apóstoles que envió de dos en dos para que fueran a predicar el Evangelio, invitaran a la conversión, llamaran al arrepentimiento, liberaran a los que se sentían cautivos por las realidades del mal y sanaran a los enfermos. Ese llamado del cual también participa el apóstol San Pablo, que escuchamos en la segunda lectura del día de hoy, cuando nos dice que el llamado es una gracia de nuestro Señor Jesucristo, una gracia de esos bienes espirituales y celestiales que Dios en Cristo ha querido manifestar en nuestra vida para llamarnos y para elegirnos en medio de este mundo. ¿Qué es lo primero que Dios hace antes de llamarnos? Lo primero que Dios hace antes de llamarnos es mirarnos. El mirar de Dios es una invitación ya clara a nuestra vida, porque cuando Dios nos mira de manera personal, nos mira como una creación a su imagen y semejanza. Y es Dios mismo quien llama a su creación, es Dios mismo que nos ha creado a imagen y semejanza de su Hijo, el que nos invita a responder a un llamado muchas veces no tan fácil como ha sido el llamado de los profetas. Los profetas, en medio de su llamado, han experimentado esa presencia de Dios, pero también han experimentado la dureza de sus hermanos, la dureza del corazón del ser humano, el rechazo, la incomprensión, la persecución, incluso hasta la muerte por llevar adelante esa misión que Dios le encomendó. Es el caso del profeta Amós. En la primera lectura le escuchamos cómo Dios llama a este hombre. Él mismo lo dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, simplemente soy un agricultor, soy un hombre que cuida el rebaño. No tiene en principio esa dinastía, podríamos decir, o ese llamado de generación, sino que por el contrario, Dios, en medio de lo que él hacía, le llama para convertirlo en un profeta, y nada más y nada menos que en un profeta que tiene que denunciar las injusticias sociales, un profeta que tiene que anunciar el mal cometido por los poderosos de su tiempo, por los ricos que en su poder humillaban al pobre y hacían del indefenso una realidad muy triste. Y es aquí donde el profeta Dios lo envía. Tanto es así que le llaman visionario y le invitan o lo expulsan del país de Judá y le sacan de esa realidad de anuncio, porque en medio de lo que este profeta decía, incomodaba
traía mucha incomodidad a todos aquellos que se sentían aludidos por la palabra de Dios a través del profeta. Y es que no es fácil convertirse en esos profetas de Dios, porque tenemos que anunciar en medio de tantas injusticias, en medio de tanto dolor, en medio de tantas realidades de conflicto, de injusticia, de maldad y de muerte, el Evangelio de Cristo, el anuncio de su palabra. Y esto es lo que los profetas hacen en nombre del Señor. Hoy mismo vemos que esa persecución se mantiene a lo largo del tiempo. Hoy vemos cómo se pretende callar la voz de Dios, cómo se pretende silenciar el anuncio del Evangelio. Hoy vemos también en nuestra realidad presente cómo el mensaje de Cristo en muchos lugares no es permitido. Y hoy lo contemplamos nosotros también, en cristianos, hermanos nuestros, que a diario luchan por llevar adelante la misión que el Señor les ha encomendado. Esto, más que desanimar, nos tiene que animar a encontrar un verdadero sentido y un compromiso a este llamado que Dios nos hace hoy a cada uno de nosotros. Como lo hizo con los apóstoles, también lo hace hoy con cada bautizado, con cada creyente, con cada católico que está escuchando la palabra de Dios. Jesús nos llama y nos envía para predicar su Evangelio. Esta es la misión principal de todos nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestra propia vida. Hay una gran invitación que San Pablo la expresa en la segunda lectura del día de hoy, cuando nos dice: Dios nos ha enriquecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales, y nos ha elegido en la persona de Cristo para que seamos ese pueblo escogido, ese pueblo llamado por Dios para llevar adelante la misión que Jesucristo encomendó a los apóstoles y en los apóstoles a toda la iglesia. Yo en muchas oportunidades en este mismo lugar les he animado a ustedes a través de la palabra de Dios a que como cristianos, desde cualquier momento de nuestra vida, desde cualquier edad, desde cualquier lugar donde el Señor nos tenga, debemos convertirnos en discípulos de Jesucristo. Esto de ser misionero, esto de ser discípulo llamado por el Señor, no es un privilegio o un servicio de algunos pocos, sino que por el contrario es y debe ser siempre lo normal en la vida de un creyente. No hay verdadero católico, no hay verdadero creyente, no hay verdadero cristiano que no asuma en su vida, en su estado de vida y en lo que hace un compromiso con la misión de Jesucristo, un compromiso serio de donar su vida, de entregar su vida para que otros puedan conocer a Jesús. A esto nos llama el Señor hoy, a cada uno de nosotros, a que nos hagamos instrumentos de liberación, a que nos hagamos instrumentos de sanación, a que nos convirtamos también nosotros en verdaderos anuncios del Evangelio, no con las palabras simplemente, no con los deseos, sino también con nuestra propia vida. Por allí se nos dice en los grandes maestros espirituales que el mayor evangelio que la gente puede leer de nosotros es la propia vida y el ejemplo y el testimonio de nuestra vida cristiana. Por eso la vida de Jesucristo, la vida espiritual, no se reduce a esta iglesia, no se reduce a este templo, sino que se tiene que encarnar en todo lo que hacemos, en nuestra familia, en nuestros seres queridos, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra profesión, en nuestros lugares de estudio, en los ambientes donde el día a día nosotros pasamos nuestra
nuestra jornada, pues allí tenemos que ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Es la gran invitación que hoy el Señor nos hace a través de su palabra. No es un camino fácil. Ya lo vemos en los profetas, ya lo vemos en los apóstoles, ya lo vemos en los discípulos de Jesucristo, ya lo vemos en tantos mártires y santos que han tenido que entregar su vida y derramar su propia sangre en defensa de la fe y a través del anuncio del Evangelio. Pero esto es parte de la vida cristiana. Pensemos en Jesucristo y en todo lo que Él tuvo que sufrir en el anuncio del reino, y hagamos también de nuestro llamado pues algo semejante a lo que Cristo hizo aquí en medio de nosotros. Que Él nos ayude y que la fuerza de este Evangelio nos acompañe para que cada día seamos más los católicos, que tomemos conciencia de nuestra vocación bautismal y sintamos esa necesidad de comprometernos con el reino de Jesucristo y de ser esos discípulos misioneros que Dios espera de cada uno de nosotros. Que así sea. Amén.